soy Ángela Restrepo, creadora de Mi Ciclo Habla, y te doy la bienvenida a esta clase dedicada al entendimiento de la gráfica. La gráfica es un medio que nos permite registrar esos cambios que hay en nuestra temperatura basal y en nuestro moco cervical cuando estás en métodos de reconocimiento de la fertilidad. Entonces vamos a aprender un poco sobre qué es la gráfica, qué se ve en la gráfica, qué registramos en la gráfica, qué nos muestra o cómo lograr entender un poco sobre esta gráfica y adicionalmente algunas recomendaciones para ser muy juiciosa y disciplinada en el registro de la información que tiene esta gráfica. Entonces te doy la bienvenida a este espacio donde aprenderás. Bueno, para comenzar, vamos a entender un poco qué es una gráfica. Aquí te voy a mostrar el patrón que yo utilizo en mis clases de Mi Ciclo Habla para el método mucotérmico de doble comprobación. Lo importante es que tenga la información que más necesites para hacer seguimiento, la información con la que tú te sientas cómoda y la que es de vital importancia registrar. Entonces te voy a mostrar un poco qué información se puede registrar en una gráfica de este tipo. En las que yo utilizo en mis cursos, pues lo importante para, en el caso mío, que soy educadora, poder hacer seguimiento, pero también para ti, para tener información organizada, pues está todo lo relacionado con tu situación actual. El tipo de ciclo, el tipo de ciclo en el que estás, si vienes de posparto, si es un ciclo normal, lo que te dura en promedio tu ciclo, si es información que se puede empezar a registrar, se puede, digamos que, registrar en este tipo de gráficas. Pero digamos que lo realmente importante está relacionado con dos aspectos. Uno, lo que tiene que ver con el moco, ¿cierto? La apariencia y la percepción, uno registra cómo se siente, seca, lubricada o húmeda, y que observa. Hay una serie de clasificaciones para registrar cómo va variando el moco cervical. También lo puedes aprender en la mini clase relacionada con el moco cervical y uno puede clasificar ahí si el moco es opaco, si es pegajoso, si es elástico, si es transparente, registrarlo para poder hacer un seguimiento y ver un patrón de comportamiento en lo que respecta al moco cervical. Luego está toda la información de la temperatura. Diariamente esta temperatura la tomamos con un termómetro que permita capturar temperatura basal. La tomamos al momento de despertarnos debajo de la lengua y esa temperatura que se registra después de haber tenido reposo durante la noche la registramos en estos cuadritos que están aquí para que haya, digamos que, una ciclicidad que iremos evidenciando cada que vamos registrando esa temperatura. Y finalmente, este tipo de gráficas pues tienen información adicional que le sirven ya sea a tu educadora o a ti misma para tener una visión 360 de lo que ha ocurrido a lo largo de tu ciclo. Desde el registro de relaciones sexuales, que es importante llevarlos principalmente. Yo recomiendo siempre registrar y guardar información, pero pues, si estás buscando un embarazo también es muy importante hacer registro de esa información para tener claridad en qué momento es el más adecuado para tener una relación sexual si se está buscando un embarazo. Entonces es muy importante también ese registro. Y otras observaciones que son signos menores o signos que complementan y se correlacionan con la fertilidad, como dolor mamario, puede ser un poquito de dolor ovárico o una sensación distinta a lo largo del ciclo, si tomaste la temperatura en un día o en una hora muy diferente a la que habitualmente lo haces, si te tomaste un medicamento, si te tuviste que levantar a atender a un hijo, si tienes hijos y tuviste que ir a atenderlos. Todas esas como observaciones o variaciones a lo largo del ciclo son súper importantes registrarlas en la gráfica, ya sea para tu educadora o para ti, para tener una visión completa de lo que ocurre a lo largo de ese mes o de ese ciclo y las variaciones y cómo influye esto en todo lo que respecta a tu fertilidad y su reconocimiento. Vamos a ver un ejemplo de cómo se ve una gráfica en el formato que utilizo en mis clases de método mucotérmico, de doble comprobación. Entonces, quiero mostrar algo. Por ejemplo, esta mujer, este es un ejemplo de una mujer que ha registrado. En la parte de apariencia y percepción, que las vemos aquí, apariencia y percepción, pues registramos la menstruación, qué tan abundante o no abundante es el sangrado con una serie de convenciones que trabajamos. Y ya empieza toda la clasificación del moco. Puede pasar por grumoso, lo marcamos con una G, cremoso, elástico, hasta dejar de verlo y verlo incluso cremoso en poca cantidad días antes de su siguiente menstruación. Esto es un caso particular, único y variable de mujer a mujer, ¿cierto? Y en la percepción también se registra si se siente seca, si se siente húmeda,
si se siente lubricada o si finalmente, digamos, tiene alguna variación bajo estas 3 clasificaciones que yo aconsejo dentro de mi curso. De educadora a educadora, pues puede variar y dependiendo del método que estés utilizando, también puede variar. Entonces, esto es lo que se registra en cuanto a lo que tiene que ver con el moco cervical. Aquí voy a anotar para tenerlo muy claro. Y la temperatura también se registra, esa que te tomas diariamente, pues la registramos y podemos evidenciar que tiene variación, o sea, es una temperatura que puede ser baja en la fase anterior a la ovulación y que se eleva después de la ovulación. Son variaciones que pueden presentarse y que, digamos, evidencian esa ciclicidad que tiene, valga la redundancia, nuestro ciclo menstrual. También existen, te voy a mostrar por aquí, aplicaciones que permiten hacer el registro y también lo facilitan. Yo por lo general sugiero a mis alumnas empezarlo a hacer de forma rayada, escrita en papel, porque permiten interiorizar un poco más y llevar pues como ese seguimiento como en clase. Sin embargo, hay aplicaciones, esta me gusta muchísimo porque te facilita mucho el registro de la información, te facilita mucho almacenarla, te permite personalizar cómo quieres ver la información, cómo la quieres, en qué orden la quieres ver, qué información quieres registrar. Entonces, es como una hoja en blanco que te permite registrar información, entonces por eso también me gusta mucho y la recomiendo a mis alumnas. Por ejemplo, es un ciclo mío en el que yo he registrado información y como ven es un ciclo real en donde se registra desde todo lo que tiene que ver con la temperatura, que lo ven aquí, y esas variaciones que tiene esa temperatura. Si ven, es, digamos, en tendencia baja al inicio y una vez ocurre la ovulación, esta temperatura se queda elevada. Incluso si la temperatura siguiera elevada, se correlaciona con embarazo, ¿cierto? Esas son cosas que nos empieza a mostrar y enseñar nuestro ciclo. Pero esto es lo que nos da esa ciclicidad, esas variaciones. A nivel de temperatura se presentan y se evidencian cuando graficas. También registramos todo lo que tiene que ver con lo que observo, lo que veo y lo que siento. Entonces, en este tipo de aplicaciones también se hacen registros. Cuando viene la menstruación, si tengo sangrado más abundante, si tengo manchado, si no veo absolutamente nada, me siento seca o ya si siento humedad, digamos que así lo muestra la aplicación. Y se puede combinar con convenciones que enseño en mi curso para identificar muy claramente si tengo, por ejemplo, moco elástico, si el moco está transparente, todo eso lo puedo registrar. ¿Para qué sirve todo esto? No es porque sí, por registrar y guardar una información, sino que me permite dar una fotografía de mi ciclo actual y de mis ciclos anteriores, entender patrones y saber cómo está funcionando mi ciclo menstrual e incluso eso cómo se está correlacionando con cómo me voy sintiendo en mi salud, en mi estado de ánimo y en todo lo que ocurre a lo largo de ese ciclo. Entonces, graficar es una muy buena herramienta. Tú, si no estás en ningún curso, si en este momento no tienes ningún tipo pues de educadora que te acompañe, pues puedes empezar a hacer ese pequeño reconocimiento haciendo uso de aplicaciones que son gratuitas para registrar esa temperatura, empezar a graficar y tú misma darte cuenta cómo va variando tu temperatura y empezando a hacer conciencia de ese moco cervical, que pues si bien lo puedes ir haciendo, es mucho, digamos, útil y mucho más eficiente y efectivo contar con una educadora que te enseñe, que te acompañe sobre todo en cómo conseguir que esa observación se convierta en la opción más natural y la mejor alternativa para tu planificación natural, de modo que te sientas tranquila, segura y confiada en que tu mismo cuerpo te va mostrando y tú misma vas entendiendo cómo funcionas para poder hacer una planificación efectiva. Te doy las gracias por haberme escuchado hasta aquí, te doy las gracias por haber escuchado lo que tengo para enseñarte. Estoy a tu disposición en mi ciclo Habla. Si quieres aprender, inscríbete en mi curso Planificación Natural, método mucotérmico de doble comprobación, donde podrás profundizar sobre todo este tema, contar con mi acompañamiento y empezar a iniciar en este camino de la planificación natural. Gracias.